que le falta eco. Las que vienen por primera vez, levanten su mano. ¿Seguro que nadie? Sale. Bien, 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 mal. Bueno, bueno, bueno. Agudícenlo más. Agudo. Bueno, sí, bueno, bueno, bueno. Sí, más o menos. Bien. No sé si alguien viene por primera vez y no levantó su manecilla. No sabemos si allá en la cocina económica haya personas de primera vez. Espero que sí, espero que no. Cierren sus ojitos unos momentos, dejen que Dios les prepare para que puedan entender lo que tenga para ustedes en este día. ...14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Qué bueno, a ver qué me van a regalar. Bien, abran sus ojos. Digo para los que vengan por primera vez, este espacio que hicimos de silencio con nuestros ojos cerrados es para que dejar que Dios acondicione nuestro entender para que lo que nos vaya a decir este día lo podamos entender sin confundirnos, sin escandalizarnos. Porque esto es renovación carismática del Espíritu Santo y es para renovar la Iglesia Católica. Oigan lo que digo. Es para renovar la Iglesia Católica. Bien, abran sus ojos. De pronto, como que le cortan. Entonces, vamos a poner a vivir en la misa Juan 15, versículo 3, que es lo contrario de antes de comulgar, examina tus pecados, no sea que al hacerlo indignamente estés tragando tu condenación. A esta palabra la mata esta que dije primero, Juan 15, versículo 3, que dice: por la palabra que de mí han escuchado han quedado limpios. Y el que está limpio no necesita bañarse. Muy bien, vamos a vivir eso. En la misa, ¿en qué momento? Antes de que se dé la Eucaristía, el sacerdote primero les debe de leer un evangelio, que es la palabra de Dios, que es agua viva mediante la cual al escucharlo quedarán limpios. Por la palabra que de mí han escuchado han quedado limpios. El sacerdote entonces tiene que leer el evangelio antes de dar la comunión. Terminando de leerlo y siguiendo los lineamientos de nuestra Santa Madre Iglesia, el sacerdote está obligado, quiera o no,
Y así lo dice en el Código de Derecho Canónico. El sacerdote, al terminar de leer el Evangelio, en el micrófono debe hacer saber al pueblo presente, diciendo: cállense, se van a ir al infierno si no se callan. Entonces, el sacerdote tiene la obligación de decir al pueblo al terminar de leer el Evangelio, decir: por la lectura de este santo Evangelio que han escuchado, han quedado limpios de todos sus pecados, aun los que traen las gallinas en la mano que se acaban de robar. Han quedado limpios, no libres de ese pecado, no libres. Las gallinas lo están diciendo, ¿verdad? Todavía te gusta robar. Pero por la palabra que has escuchado, has quedado limpio de ese pecado por el momento, para que dignamente puedas acercarte al Cordero de Dios, que te ha de liberar de esa forma pecaminosa de vivir, si al recibirlo en la Eucaristía se lo pides. Y entonces Él lo hará así. Pero si solamente lo recibes y le dices amén y ni sabes qué quiere decir amén y no le pides más nada, entonces vas a salir del templo como entraste. Pero el sacerdote no me quiso dar la comunión porque dice que nos conocemos ahí en el rancho y que él ha visto que no voy a confesarme. Sí, pero escuchaste el Evangelio, vale, que es agua viva, que por la palabra que de mí has escuchado has quedado limpio, y el que está limpio no necesita confesarse primero. Ven, pues no les entra. Y el que está limpio ya no necesita confesarse para poder comulgar, ya quedó limpio. ¿Quién no han entendido? Mas si a eso le agregamos que al iniciar la misa, toda misa se inicia con una confesión sacerdotal, porque la dirige el sacerdote. ¿Qué dice el sacerdote? Dice que se callen allá lo que están hablando y que escuchen. Les dice: hermanos tan queridos, vamos a reconocer nuestros pecados, un acto de contrición. Vamos a reconocer nuestros pecados ante nuestro Dios. Todos digamos, y Él guía la confesión. Digamos: yo confieso, y hace una pausita para que ustedes digan: yo confieso, ante Dios Padre Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Ay Dios, ¿me sabrá algo? De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Está confesando que ha cometido pecado de omisión. Ahora pregúntale a ese que está confesando que ha pecado con pecado de omisión. Pregúntale cuál es el pecado de omisión. O bueno, pues aquí cerquitas. Levanten la mano los que no saben cuál es el pecado de omisión. 1, 2, 3, 4, 80. 80 para acabar pronto. Y ya tiene 30 años en la obra. El pecado de omisión es del verbo omitir. Omitir es dejar de hacer pudiéndolo hacer. Ese es el pecado de omisión, y como ven todos en la misa confiesan que han pecado de omisión y ni siquiera saben cuál es ese pecado, pero están confesando. Hagan de cuenta que están confesando un delito que no cometieron porque les están echando tehuacán en la nariz.
No, tienen que tener conciencia de lo que hablan, no de lo que les imponen, de lo que hablan. Cuando les obligan a decir amén, cerciórense primero qué quiere decir esa palabra, no sea que vaya a ser una grosería. Aprender. Y así continúa, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi grande culpa. Es una confesión que está dirigiendo el sacerdote. Y si le preguntas a un católico, ¿cuánto hace que te confesaste? Como 8 meses. ¿Y cuánto hace que fuiste a misa la última vez? El domingo. Vean, el católico tampoco no entiende nada. Pero entonces te confesaste el domingo. No, desde hace como 8 meses no voy a confesarme. Pero si yo te vi en misa, pues sí, pero fue el domingo. Sí, pues, pero ¿con qué empezó la misa? Con una confesión. El domingo te confesaste, pero el pueblo no tiene conciencia y el sacerdote no le hace conciencia. ¿Ya no dijeron el yo confieso? Es que depende a dónde fueron a misa, porque también desde el Vaticano les han dicho que ya no es necesario seguir a Cristo. ¿Han escuchado? Que no es necesario seguir a Cristo. A veces sí, a veces no, en Pichátaro, Napo. Pues si se quiere ir pronto, a lo mejor se va más pronto de lo que piensa. Es que el que no sirve para servir, ¿qué dije? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Bien, entonces volvamos al punto de: antes de comulgar, examina tu conciencia, no sea que al hacerlo indignamente estés tragando tu propia condenación. Este rey lo matamos con el haz. ¿Y cómo lo matamos? Estando en la misa, atención, estando en la misa antes de que digan el Evangelio. Escuchado el Evangelio, has quedado limpio de tus pecados y ya puedes comulgar dignamente. Y aquí una de las quejas es que varios de nuestra congregación llegan a misa a comulgar después del Evangelio. Como que dicen, voy a ir nada más a comulgar. Llego a la hora de comulgar, comulgo y me voy. Limpiecito, como dice Juan 15, todo cochinote, indignamente. Eso también lo están reprochando de la parroquia, y ahí sí tienen razón. Ahí sí no podemos defenderlos a ustedes, más bien darles 3 y un jarro de agua, porque sí deben de llegar antes del Evangelio para que dignamente puedan recibir al Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades de muchos, no del mundo, porque no todos son nacidos de Dios. ¿Me expliqué? Un pedacito de tema grabado. Misa entera, pero no sé a qué le llamen misa entera, porque allá en la parroquia de San Juan Tumbí las misas eran de 2 horas y media, porque ahí se daba la misa, se celebraba la misa con el propósito de que conocieran a Dios, de que recibieran a Dios, que recibieran al Espíritu Santo. Ahí no se hacía por el interés de recoger la limosna o la ofrenda, como le llaman, sino por traerles a Dios. Las misas de 45 minutos son para recoger dinero de ustedes nada más. Pero todavía por acá en algunas parroquias
Las misas son de 25 minutos. A esas parroquias va muchísima gente, porque ya saben que en cuanto lleguen los van a echar para afuera, para que siga la otra misa y recoger la otra limosna. Es decir, seguidores de Judas Iscariote son esos sacerdotes. Los que llevan a Jesucristo enseñan sin ver el reloj. Sí. La misa. Una vecina pues da la misa. El sacerdote ya no. Eso es parte de la apostasía. Es decir, el propósito del Vaticano es destruir a la Iglesia Católica, desunir a las familias. Entonces, de esos sacerdotes debemos de cuidarnos y seguir solamente aquellos que le siguen siendo fieles a Jesucristo y a las enseñanzas de Jesucristo. Que nadie les imponga ni les obligue a nada, porque finalmente el sacerdote no es más que un servidor de ustedes. Es alguien que vino a lavarles los piecitos a ustedes. No vino a imponer, o Jesucristo vino a imponer cosas sin razón. Aún las que son con razón no las imponía, solo las enseñaba. Sí. Ustedes no aleguen, ustedes acepten y vayan. Y el cuerpo de Cristo así es. Dígame. Amén. Con mucho gusto. Para el pico. No aleguen. Y ya si se las niegan, pues qué cosa más nueva. Se quita de ahí. No, se recibe así. No dejen que les junte las manos, ni tampoco ustedes exageren, porque antes el católico de antes hacía su oración así. No sé si recuerdan algunos de ustedes, ¿verdad que sí? Así de plano. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sí. Necesitamos pues un video, no porque hace 2000 años no había videos. Necesitamos un pasaje bíblico en las cartas apostólicas en griego, porque el Nuevo Testamento original está en griego y ese no está alterado. El original en griego no está alterado. Necesitamos ver un texto del Nuevo Testamento en griego, que por cierto tampoco se llama Nuevo Testamento, se llama Cartas Apostólicas, en donde diga que el Señor Yeshua ordena que al recibirlo en el pan consagrado debe ser con sus dos manitas juntitas.
Si no vemos ese pasaje, nadie puede obligarnos a que lo hagamos así, porque sería palabra de hombre, imposición de hombre. Pero si Jesucristo lo dice, lo haremos. Pero si Jesucristo no lo dice, no vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios. Tampoco vamos a pelear con ellos. Tiene que haber paz. No discutan con los necios. Aquí vamos a encontrarnos con curas y con obispos que van a seguirle al juego al impostor que está en el Vaticano, con tal de conservar el huesito, el puesto. Y a esos pues no los vamos a seguir. Se enojarán, sí. Los amenazarán con la excomunión. Uy. Levanten la mano los que se asustarían si los amenazan con la excomunión. Levanten su mano. Levanten su mano los que no se asustarían. Bueno, bájenlas. Está bien. Es que en Lucas 22 dice que, 6:22, dice que bienaventurados serán cuando, aborreciéndolos los hombres, los excomulguen por causa de mi nombre, por seguir mis enseñanzas. Bienaventurados y dichosos, porque una recompensa grande les espera en el reino celestial. Así que con estos conocimientos ya no atemorizan a nadie con la excomunión. Una vez los amenazaron con eso allá en Tingambato, y los amenazados ese día hasta se bañaron y se vistieron de blanco con su moño aquí, su velita, para esperar al obispo que iba a llegar a excomulgarlos. Y no vino, porque ya sabían que iban a recibir una recompensa grande en el reino celestial. Pero el obispo no vino y ya no los excomulgaron. Cuando vieron que ese método de amenaza, de intimidación ya no les funcionó, dejaron de hacerlo. Lo seguirán haciendo con los ignorantes. Bien, entonces estas enseñanzas que tienes, demuéstralas con amor. Pero si sientes que el orgullo te gana, ponlo en las manos del Señor. Por otro lado, recuerden que estos hombres de la sotana, estoy diciéndolo correctamente, nos están haciendo el favor de ministrar, de celebrar la misa como ellos aprendieron, de administrar los sacramentos como ellos aprendieron, los diferentes sacramentos. Mal, por cierto, mal. Pero ni eso saben hacer los actuales renovados de la renovación carismática del Espíritu Santo. Nos están haciendo el favor de hacerlo mientras aparecen sacerdotes de renovación carismática, verdaderos sacerdotes de Jesucristo, porque así como se les olvidan los pasajes bíblicos que deben de sacar cuando los están agrediendo de alguna forma, también se les ha olvidado que los hombres de la sotana dejaron de ser sacerdotes aquella última venida del Papa Juan Pablo II en el Estadio Azteca. ¿Qué dijo el que dijo a través de él? Dijo: entrego la Iglesia Católica en manos de los laicos seglares, y yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación del mundo. Desde luego, esta
promesa y esta afirmación no la estaba haciendo Juan Pablo II, él ya apenas podía caminar. Era Dios. Y tanto Dios como el Papa tenían la autoridad para entregar la iglesia a quien ellos quisieran o empeñarla en el monte de Piedad. Y ahí les quitaron la iglesia a los sacerdotes. Debo agregar que si ustedes se pasean por todo México y alguno que otro país, van a encontrar a sacerdotes de Cristo. Los que no celebran misa para intimidar, para amenazar y para recoger la limosna. Van a encontrar ministros de Dios con sotana. Esos quedan fuera de lo que se dijo en el Estadio Azteca. Esos siguen siendo ministros de Dios, porque han sido siempre ministros de Dios, sacerdotes de Jesucristo, desde que fueron al seminario. Les pinté todo el país y algunos países y van a encontrar unos cuantos que le han servido fielmente a Jesucristo desde entonces. Ellos siguen como sacerdotes. Todo lo demás fue quitado de todos los que han enseñado una doctrina que no es la del Nazareno. Ejemplo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero pasen a recibir solamente los que están en gracia de Dios. Los que estén en pecado, apártense, absténganse. ¿Esto lo dice un sacerdote de Cristo? ¿O un enemigo de Cristo? Un enemigo de Cristo. Por su fruto conocerás el árbol. Por la forma como hable cuando abre los hociquitos, sabrás cuál es oveja y cuál es lobo. Si al abrir el hociquito aquella oveja aúlla, entonces es un lobo con disfraz de oveja. No te le acerques. No lo sigas, te va a tragar. Te va a matar espiritualmente. Si al abrir su boquita bala, ¿qué es balar? Es la forma como hablan las ovejas. Entonces es oveja. Habla palabra de Dios, no de hombres. Eso se los hemos enseñado desde que estaban ustedes niños, chiquitos, ¿se acuerdan? Sí. Ah, está bien. Y usted le dijo, dije amén. Bien, debo decirles que en estas que andamos ahora anduvimos al principio. Ustedes recordarán, los que recuerdan, menos los que son de reciente ingreso. Pero anduvimos en demandas, ustedes recordarán. Anduvimos llevando documentos acusatorios ante el obispo contra el tal cura de su obispado. Cuando el obispo no nos hizo mucho caso, porque luego de vez en cuando seguido con el cura se comían un borreguito los domingos, pues eran compadres, pues no nos iba a atender a nosotros sino al cura, ¿verdad? Al que hizo el mal. No procedía. ¿Qué hacíamos? Teníamos un abogado y ese abogado redactaba los documentos que indica la Constitución al respecto
y presentábamos una denuncia ante la Secretaría de Gobernación en el Departamento de Asuntos Religiosos y procedía. Anduvimos en Derechos Humanos y anduvimos también en los periódicos. En todas anduvimos. O sea, esto no es nuevo. Esto más bien ya es aburrido. Lo interesante lo pasamos al principio. Cuando no sabían qué éramos, cuando no sabían si éramos protestantes, pues no parecíamos protestantes, tampoco parecíamos católicos, no sabían qué éramos. Acordaron los obispos de las 4 diócesis en medio de las cuales quedábamos observarnos, porque decían que si esta obra era obra de hombres, solita se desintegraría en 3 o 4 días sin que ellos metieran las manos, pero que si realmente esto era obra de Dios, hicieran lo que hicieran ellos, jamás podrían destruirla y podrían encontrarse más bien con que le estaban haciendo la guerra a Dios. Dijeron entonces: vamos a observarlos y el tiempo lo dirá. El tiempo es buen amigo. Y pasaron los años. Normalmente las sectas protestantes jalan a los integrantes de los templos católicos y se los llevan a su congregación, allá los bautizan y ya no los dejan volver al templo católico. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Los hemos quitado de sus templos, de sus capillas? ¿Qué hicimos en lugar de eso? Les sembramos conciencia de qué es una misa, qué quiere decir misa, para qué se celebra una misa, para qué se dan los sacramentos, cada sacramento para qué sirve. El sacerdote no les explica nada en la doctrina para la primera comunión, no les explica nada. Bueno, nosotros les enseñamos todo eso de manera que ustedes se van sintiendo motivados, porque ya tiene un sentido el ir a misa. Y entonces empezaron a ir a misa con frecuencia, ya no cuando les naciera. Es decir, en lugar de retirarlos de sus templos católicos, los empujamos más hacia ellos. Es lo que ellos no entendían, porque estaban seguros que ustedes eran protestantes, pero estaban en misa y comulgaban. Y los protestantes no van a misa y tampoco comulgan. Y ustedes sí, entonces estaban desconcertados. Como sea, algunos de los que nos agredían se convencieron de que esta es una obra de Dios. Y unos se tranquilizaron, otros hablaban bien de nosotros en la misa, recordaban al pueblo cuando ellos también estaban confundidos y les hablaban mal a la gente de nosotros. Después, ante la misma gente, ellos se retractaban, porque decían: pero es que parecían, es que así no hacen los católicos. Pero ¿qué dijo él? Hoy no están muchos hermanos aquí de Sevina porque les cerraron las salidas del pueblo para que no salieran, y a propósito ya debo de correrlos para que lleguen, si no, no los van a dejar entrar al pueblo a los poquitos que alcanzaron a salirse, ¿verdad, Angelina? Entonces, ya se me olvidó que les iba a decir, una mentirota de seguro. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que va esto a estar interesante, porque muchos de los que fingieron ser sacerdotes de Cristo, pasaron 2 cosas. Lo que pasó en el Estadio Azteca: les quitaron la iglesia, y cuando al árbol le quitan las ramas, deja de ser árbol y se convierte en tronco. Cuando al sacerdote le quitan la iglesia, ya no es sacerdote. Los carismáticos, predicadores, pastores, no están celebrando misas y sacramentos porque no han aprendido a hacerlo, ni les interesa, creo. Ya llegarán. Mientras tanto, ellos están
haciendo esas funciones, muchos creen que el católico no se dio cuenta que ellos ya no son sacerdotes. Y la verdad es que el católico no se ha dado cuenta. ¿O sí? ¿O sí? No se han dado cuenta. Bien, pero lo que no es, nunca ha sido. Y no va a seguir siendo. Acá en donde era la estación del ferrocarril, aquí en Uruapan, había un bosque que le decían la Cedrera. Era de árboles gigantes, y en un árbol, en el tronco, de repente vieron una tecata que tenía toda la figura de la imagen guadalupana, y pronto hicieron un tejabancito ahí en el árbol y pusieron de esos colijes de papel y muchas veladoras, y iban ahí, llevaban mariachis a cantarle a la Virgencita de la Cedrera. Y ustedes saben que las tecatas, pues tarde o temprano se van secando, y además que estaba aislada, no estaba unida a otras tecatas. Entonces llegó el día, no tardó mucho, en que la tecata se despegó del árbol y se acabó la Virgen de la Cedrera. Es que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca, pero nuestros católicos pues ni siquiera se le hincaban a un santo, era una tecata. Así de ciegos están nuestros católicos. Bien, cuídense ahora, cuídate, Juan, porque por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar espiritualmente, y vienen del Vaticano. Bien, entonces no los entretengo más. Nomás llévense eso en su mente y demuéstrenlo allá en su comunidad, entre su familia, en su trabajo, en los templos, en todas partes. Demuestren que tienen una enseñanza y una humildad como la de Jesucristo. Si no les dan la Eucaristía, no lloren. Por ahí pónganse en una banca y lean lo que dice en Romanos 12. No les voy a decir ahora qué dice. Solo escuchen Romanos 12 y ahí va a quedar grabado. Lean qué dice aquí. Ahí, capítulo 1, versículo 1. Y eso hagan cuando les nieguen la comunión. Váyanse a su banca y hagan lo que dice ahí en Romanos. ¿Qué dirá? Señor Dios Todopoderoso, tú dijiste que todo el que venga a ti no le echarás fuera. Pues yo vine a recibirte. Y el hombre de la sotana que dice que es tu ministro me impidió recibirte, te apartó de mí. Así que ahora yo aquí te pido que purifiques este cuerpo, que ciertamente es templo vivo del Espíritu Santo y no es de harina. Es un templo vivo, obra de tus manos. Y si tú puedes entrar a ese pedacito de harina que no tiene vida aparentemente, con más facilidad podrás entrar en este cuerpo que sí tiene vida, que es tu templo y es la obra de tus manos. Únicamente purifícalo. Y así como entras en la hostia consagrada, también mi cuerpo conviértelo en una hostia consagrada y ven a mí. Eso dice allí y es su palabra. Si tal cosa haces, bueno, la recibirás. En su defecto, esto es para los que no tienen fe. Los que tienen fe simplemente
sepan que ustedes iban al templo a encontrarse con su maestro de Nazaret, a recibirlo. Y el hombre de la sotana se atravesó en medio como un chango y los apartó del hombre de Nazaret. Pero el hombre de Nazaret sabía que ustedes iban por él. ¿Creen que él no puede quitarse de una hostia y venir a entrarse en ustedes, acá los rechazados? ¿Creen que no? Pues por si lo dudan, les diré que él estaba allá en el monte Calvario, crucificado en aquella cruz, derramando aquella sangre, pero se las arregló para hacer que su sangre llegara hasta acá, hasta el pueblo, hasta el templo, y cayera en el lugar del propiciatorio, donde sacrificaban a las ovejas, a los corderos, para que limpiaran los pecados del pecador. Al hacer caer su sangre ahí en el propiciatorio, se convirtió en el Cordero de Dios que quita los pecados de muchos. Estando allá lejos en el monte Calvario, hizo que su sangre cayera acá en el templo. ¿Crees que no puede hacer lo mismo como baja y entra a las hostias, bajar y entrar en ti? ¿Crees que no puede? No le hace que no hagas lo que dije de Romanos 12. Él sabe que ibas a recibirlo y te apartaron. Pero ¿alguien lo puede detener a él? ¿Alguien lo puede detener? ¿Un hombre con sotana puede detener a Jesucristo? ¿Le puede impedir hacer su voluntad? No. Si él sabe que ibas por él, él vendrá a ti. Te sentarás en la banca, luego te vendrás a tu casa y él estará en ti, de todas maneras, porque todo el que venga a mí, yo no lo rechazaré. Es que les falta entendimiento y les falta fe, pero eso es entendible porque apenas tienen 32 años pues aquí, aprendiendo. Hay con calma de que otros 32 ya más o menos le van entendiendo. Muy bien, pues ¿qué creen? Ya les tengo que decir porque ya se nos pasó la hora y los de Sevina ya tienen que irse. ¿Les dieron tiempo hasta las 10, Angelina? ¿Caminando se puede pasar? Pues está bien. Se van caminando pues de aquí para allá. Muy bien. Ellos tienen ese problema desde la mañana, ¿verdad? Desde anoche, pero aún así se vinieron. Muy bien, pues entonces los mariachis callaron. Vamos a, mientras ellos afinan, duran una hora afinando nuevamente, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial, porque cada día de la reunión en este lugar, cada día que logramos estar aquí en su presencia es una victoria, dado los tiempos y lo que está ocurriendo en ellos. Procuren cerrar sus ojitos y no hacer ruido. Padre Celestial, yo soy el que soy. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos porque nuevamente nos concediste estar aquí en tu presencia, pese a los obstáculos que se nos han atravesado. Te rogamos que así como hiciste hoy, hagas en los siguientes días de la reunión, tanto en este lugar como en las demás casas de oración tuyas en nuestras comunidades. Que podamos reunirnos a alabarte, a escucharte, a aprender las buenas nuevas y la preparación para que
lo que está viniendo, lo que está en camino y lo que está ya en el mundo. Ya no hablamos de lo que va a venir, ya estamos en ese tiempo. Ocupamos estar pues de lleno, es decir, al 100% contigo. Los demonios usarán diferentes formas para impedirnos llegar a ti, así como hemos escuchado hace un momento, aún para recibirte en la Eucaristía, pero es nuestra obligación luchar confiando en ti. Decimos en un canto que a la batalla Jesús nos llama y que va con nosotros de capitán. Pues eso vamos a demostrarlo ahora mismo, en estos tiempos, a partir de ahora. Por eso te agradecemos y te pedimos que así como nos permitiste estar nosotros en esta ocasión, en este bendito lugar contigo, también nos permitas los siguientes días de la oración, no solo a nosotros, sino también a nuestros hermanos que por diferentes causas y motivos, queriendo venir no pudieron, y otros que pudiendo venir no quisieron. Todos debemos estar en este lugar y en las casitas de oración tuyas en nuestras comunidades, porque necesitamos llenarnos de tu fuerza y de tus conocimientos, estar adiestrados para los combates que estamos librando diariamente y en ocasiones especiales como el día 28 de febrero. Estuvimos ahí en esa batalla, ganamos, con tu ayuda nos fue bien. Así sea en todo lo que tenga que venir en adelante, vayamos contigo y tú con nosotros a las que sean, y que nos vaya como el día 28 de febrero pasado, con tu ayuda, con tus ejércitos, tu protección, bien, y nosotros más fuertes espiritualmente cada día. Vamos tantito a abusar de tu paciencia y de tanto que nos has dado, pero necesitamos algunos integrantes de esta tu congregación, de tu paciencia, de tu comprensión, de tu tolerancia, y no alterarnos ante los malos ministros que se ponen una sotana y dicen ser tus ministros y no lo son. Nosotros vamos ahí porque tú estás en la hostia consagrada, en el pan consagrado. Hemos tenido problemas por eso, pero así los tuvieron tus apóstoles también. El mundo los rechazó, el mundo los persiguió, el mundo les quitó la vida física. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y sígame. Aquí estamos pues dispuestos a seguirte, porque estos son los últimos tiempos y es la última batalla, es la definitiva en que el mal será aplastado. Estamos solicitando tu ayuda, tu caridad, para que no nos aplasten primero a nosotros, los más débiles espiritualmente. Enséñanos a aprender, enséñanos a hurgar en tu palabra, pero a saber entenderla y a retener en nuestra memoria, porque los conocimientos nos dan fuerza espiritual contra quien sea. Todo eso aunado con la santa humildad, con la paciencia y la tolerancia, aprendiendo a bendecir al que nos maldiga y aprendiendo a hacerle bien al que nos haga mal. Tus caminos ciertamente no son de rosas, son de espinas, como de espinas era la corona que llevó nuestro Maestro de Nazaret en su cabeza. Pues hágase en nosotros, todos nosotros, conforme a tu voluntad.
a nosotros los que somos nacidos de Dios, y estamos incluyendo a todos aquellos humanos que no han tenido la fortuna como nosotros de conocerte, de irte conociendo, de ir escuchando tus bellas enseñanzas y vivir tus prodigios que los hemos vivido nosotros. Ellos no tienen ningún conocimiento, pero son tuyos. No los abandonemos, démosles la mano, luchemos por ellos, para ellos en tu nombre y tú con nosotros. Te agradecemos también porque desde temprano te llevaste todas nuestras enfermedades físicas, y te pedimos ahora solamente que soples tu aliento santo sobre nuestros cuerpos cansados y te lleves el cansancio, y que tu aliento llegue a nuestros hogares y se lleve de nuestras familias toda clase de enfermedades, y quede en nuestro hogar y en nuestra familia y en nuestros pueblos y en nuestras fuentes de trabajo y en el fruto de nuestro trabajo tu bendición. Ahora bendice nuestros vehículos y bendice los caminos por los que vamos a transitar y a todos los que transitan por ellos, para que todos lleguemos a nuestros pueblos, a nuestras casas, con bien, sin contratiempos. Te rogamos nos hagas la caridad de enviar a tus ejércitos para que limpien nuestros caminos de aquí a nuestros pueblos de todo aquello humano o no humano que represente un peligro para nosotros, que sean destruidos o llevados a donde deban de ser llevados. De antemano te agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Maestro Yeshua Jesucristo. Ahora pues, te vamos a agradecer como nuestro Divino Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro, Padre mío, que estás en tu reino, ven a reinar en mí. Ven a reinar en nosotros, ven a reinar en toda tu creación. Santificado sea tu nombre, pero santificado por mí en primer lugar, y santificado por toda tu creación, pero te rogamos, les enseñes a santificarte a los que no saben, y los que no saben pues son los humanos, los animales, los arbolitos, el viento, el agua, todos saben hacerlo, menos los humanos. Ven a reinar en nosotros, enséñanos a hacer tu voluntad y que se haga tu voluntad en mí y en toda tu creación, pero eso que dije primero, quiero que me enseñes a mí mismo a hacer tu voluntad todos los días, cada instante de mi vida, y te ruego por los demás, que también tu creación aprenda a hacer tu voluntad, para que de esta manera, así en toda la tierra, también se haga tu voluntad como se hace allá en tu reino. Te rogamos, Padre Santo, que este pan que hoy nos has dado en tan grande abundancia, pues cada vez el pan es un poco diferente y a algunos nos da un poco trabajo digerirlo a las primeras. Ayúdanos para que eso no suceda, para que no nos vaya a hacer daño, es decir, para que no nos vayamos a confundir. Si nos sentimos indignados por algo que escuchamos, significa que no supimos entenderlo, no lo estamos digiriendo bien, nos está haciendo daño. No permitas eso, ayúdanos a entenderlo, a digerirlo, y durante cada prueba, como las que oímos que están viniendo y las que faltan, nunca nos vayas a dejar caer en ninguna clase de tentaciones, tampoco en las confusiones,
en las malas rebeldías tampoco, mucho menos en las divisiones. Más bien, unifícanos a todos como uno solo contigo en forma indivisible y fortalécenos en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, y líbranos y protégenos de todo aquello que nosotros aún no podemos librarnos ni protegernos. Líbranos de todo mal. Santa María, Madre de Dios Hijo y Madre de nosotros, ruega por nosotros ahora, en este momento, y en cada momento de nuestra vida futura, pero sobre todo a la hora de la muerte de los que aún han de desencarnar, para que les ayudes en el momento de esa transición y los recibas después de ella, para que ya como espíritus a tus hijos y a tus hijas, los que aún lleven implantes de los seres oscuros en su cuerpo espíritu, les retires esos implantes, destruyas esos implantes, y a tus hijos e hijas en espíritu les lleves a cada uno donde les corresponde. De antemano también te agradecemos por eso. Gloria a Dios Padre, yo soy el que soy. Gloria a Dios Hijo Yeshua, el Cristo. Gloria a Dios Espíritu Santo. Padre Celestial, yo soy el que soy. Te pedimos que, como era en el principio, mucho antes del llamado diluvio universal, cuando los hombres no se enfermaban, cuando los hombres no morían, cuando los hombres te respetaban, cuando los hombres se respetaban entre ellos, te pedimos que así siga siendo otra vez desde ahora y para siempre. También te pedimos que, como eran las enseñanzas del Nazareno en los tiempos del Nazareno, por el mismo Nazareno, que así vuelva a ser otra vez desde ahora para siempre. Dulce Madrecita, nunca, nunca te vayas a alejar de nosotros, ni tu vista la apartes jamás de nosotros. Ahora, vente con nosotros a nuestro pueblo, a nuestra casa, a nuestro trabajo. Ven también a visitarnos a través de nuestro sueño, como hiciste con Bernardino, tío de Juan Diego, para que nos sanes como hiciste con Bernardino, o para que nos ayudes a resolver cualquier problema como tú sabes hacerlo. Y ya que siempre nos has protegido como nuestra verdadera y única Madre que eres, haz que nos bendiga en este momento y siempre Dios Padre, yo soy el que soy. Dios Hijo Yeshua, el Cristo, y Dios Espíritu Santo. Que así sea.